Hace una semana, el día 19, justo un día como hoy, se hizo público por parte del Consejo General de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, los seguidores de Monseñor Lefebvre, se hizo pública la decisión de que rechazaban la oferta que había hecho el Vaticano y por lo tanto no iban a parar la ordenación de obispos que anunciaron que iban a hacer sin permiso del Papa. El Vaticano les había hecho una oferta, desde mi punto de vista, buena. Les había dicho, suspendan las ordenaciones. No les había dicho suspendan las ordenaciones para siempre. Simplemente esa fecha del 1 de julio que ustedes han anunciado, suspéndanla. Y vamos a hablar. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en unos mínimos en los que ustedes estén dispuestos a aceptar el Concilio Vaticano II. Si eso sucediera, entonces ustedes tendrían un estatuto jurídico, un estatuto canónico dentro de la Iglesia. Suspendan las ordenaciones porque no se puede hablar bajo chantaje. Yo, sinceramente, tenía la esperanza de que ante esta oferta, repito que mi opinión era una oferta buena, la fraternidad San Pío X decidiera parar las ordenaciones, al menos temporalmente, y empezar un debate teológico. Y luego eso no iba a ninguna parte, pues tiempo tenían de volver a convocar las ordenaciones episcopales sin permiso del Papa. La respuesta de los lefebrianos ha sido tajante. No vamos a suspender las ordenaciones episcopales, vamos a hacerlas en la fecha en que hemos anunciado. ¿Qué argumentos dan? En primer lugar dicen, es que no hay nada que discutir, no tenemos nada de lo que dialogar, porque el diálogo sería sobre la aplicación del Concilio Vaticano II. Y nosotros no estamos criticando solo la aplicación del concilio, la famosa hermenéutica de ruptura según el llamado espíritu del concilio. Nosotros lo que estamos es cuestionando el texto mismo del concilio, la letra, no la interpretación. Rechazamos el concilio, por lo menos algunas cosas. Por lo tanto, no tenemos nada que dialogar. Es muy curioso que, y yo creo que bastante significativo, que esto ya se planteó en los años 17 al 19, 2017 a 2019, cuando era el cardenal Miller prefecto de Doctrina de la Fe. Y el padre Pagliarani, que es el superior general de la fraternidad, dice que entonces fue él el que quiso dialogar y que fue el cardenal Miller el que no quiso el diálogo. Luego hablaré de la respuesta del cardenal Miller. Pero bueno, si en el año 18-19 los seguidores de Monseñor Lefebvre querían dialogar con el Vaticano sobre el Concilio Vaticano II, el concilio no ha cambiado nada. ¿Por qué ahora no quieren dialogar? Entonces, según ellos, quien no quiso dialogar fue el Vaticano. Ahora que el Vaticano quiere, ellos no quieren. Pues si tú querías dialogar en el año 18, porque te parecía que había materia de diálogo, pues debes de querer dialogar ahora. Y si la culpa en el 18 de no dialogar fue del Vaticano y ahora el Vaticano te dice que sí, pues acéptalo y bueno, de acuerdo. Ustedes no me aceptaron la mano tendida que yo ofrecía, pero ahora ustedes son los que extienden la mano y no voy a reaccionar con una rabieta de niño. Ahora que tú quieres, pues ahora digo yo que no. Segundo punto, para no parar las ordenaciones episcopales. Dicen que antes del concilio, el llamado munus o misión de gobierno no era concedida a los obispos en función de la propia ordenación episcopal, sino por mandato del Papa. Y que fue el concilio el que estableció que los tres munus, los tres servicios, santificar, es decir, sacramentos, celebración de los sacramentos, enseñar, por lo tanto, ellos y los que les colaboran, enseñar la recta doctrina. Y luego gobernar dependía de la propia ordenación episcopal.
que esos servicios, que esos munuk, que esas tareas, venían dadas al obispo en la propia ordenación. Curiosamente, los seguidores de Monseñor Lefebvre dicen que esto no es así y que ese servicio de gobierno no va ligado a la ordenación, que solamente es si el Papa diera al obispo jurisdicción, pero que es el Papa el que puede dar o no dar jurisdicción. Por lo tanto, ellos pueden ordenar obispos que al no tener jurisdicción, se refiere a jurisdicción territorial, al no tener jurisdicción no estarían yendo en contra del mandato del Papa y por tanto no serían cismáticos. Digo que curiosamente este es el mismo argumento que varios cardenales han apoyado y que aconsejaron al Papa Francisco, que llevó a cabo decisiones como la de nombrar a laicos al frente de dicasterios en el Vaticano. Por ejemplo, una religiosa al frente del dicasterio para la vida consagrada. Como el ministerio, el servicio de gobierno no está ligado al sacramento del orden, puede ser un laico el que gobierne. Quien dice un dicasterio del Vaticano dice, por supuesto, no sé si una diócesis, porque ahí sí que tendría jurisdicción, pero quizá también una parroquia. Los dos extremos coinciden en lo mismo, pero es el Vaticano II, su texto explícito, el que dice que esto no es así, que el servicio de santificación, el servicio de enseñanza y también el servicio de gobierno va unido al sacramento. Cuando el obispo recibe el sacramento, es decir, cuando llega a la plenitud del sacramento del orden sacerdotal, en ese momento, tenga o no tenga jurisdicción territorial, por ejemplo, los obispos auxiliares, tienen ya la capacidad de gobernar, tienen el servicio de gobernar. Repito, los dos extremos coinciden y coinciden en rechazar lo que explícitamente dice el Concilio Vaticano II. Es una papeleta francamente difícil, y difícil para el Papa, que es el que tiene que resolver ahora, porque claro, si ellos han dicho que no van a parar las ordenaciones, que están rechazando la mano tendida que les ha ofrecido el Vaticano. Ahora al Vaticano le tocará decidir, no creo que tarde mucho, qué hacer ante este rechazo al diálogo. ¿Qué ha dicho el implicado directamente, el cardenal Miller, al cual le acusan de ser él el que no quiso en el 2018 el diálogo? El cardenal Miller, que no se suele quedar callado nunca y que habla con mucha claridad, ha rechazado que la culpa de la ruptura del diálogo en 2018 fuera únicamente suya. Y no ha dudado en afirmar que si la fraternidad San Pío X quiere tener un efecto positivo en la historia de la Iglesia, no puede luchar desde fuera por la verdadera fe contra la Iglesia unida al Papa, sino solo dentro de la Iglesia y junto al Papa y a todos los obispos, teólogos y fieles ortodoxos. En la carta que ha hecho pública el cardenal Miller añade: de lo contrario, su protesta no tendrá ningún efecto y será utilizada con sarcasmo por los grupos heréticos para acusar a los católicos ortodoxos de tradicionalismo estéril y de fundamentalismo intolerante. Sigue en su artículo el cardenal Miller: esto se puede estudiar especialmente en el llamado camino sinodal, donde se trata de hecho de introducir, son palabras del cardenal, de introducir enseñanzas heréticas. Está acusando al camino sinodal alemán de querer introducir enseñanzas heréticas, en particular la adopción de antropologías ateas y una especie de constitución eclesiástica anglicana con una dirección eclesiástica autoproclamada, formada por obispos débiles y funcionarios laicos ideológicamente obstinados y ávidos de poder. Las palabras del cardenal Miller
son tremendas. Llama a los obispos alemanes débiles y a estos laicos que manejan todo, dice que son unos funcionarios ideológicamente obstinados y ávidos de poder. En definitiva, si la fraternidad de San Pío X justifica su decisión de ordenar obispos sin permiso del Papa, por los muchos abusos de todo tipo que se hayan cometido después del Concilio Vaticano II, cometidos en nombre del espíritu del concilio, estaría haciendo lo mismo que tantos herejes han hecho, partir de la corrupción existente en la Iglesia, que ni se negaba porque era verdadera en tiempos de Lutero, ni se niega ahora. El propio Papa Francisco dijo que los abusos litúrgicos cometidos no por los tradicionalistas, sino por los que estaban celebrando la misa según el misal de San Pío VI, que eran enormes y dijo que eran insoportables, pero no se hizo absolutamente nada para corregirlos. Ahora bien, si tú partes de errores que son verdaderos para cometer otro error, no tiene justificación ninguna. Los errores, los pecados, la corrupción, hay que corregirlos. Lo triste es que no se hayan corregido y llevamos tantos años tolerándolos. Hay que corregirlos. Esto fue lo que dijo el Concilio de Trento, esto fue la Contrarreforma católica. Hay que corregir lo que está mal. Lutero tiene razón al señalar pecados dentro de la Iglesia. Pero también tenía razón Pedro Baldo, el fundador de los valdenses en la época de San Francisco de Asís. Solamente que, señalando esa corrupción, terminaron con desviaciones doctrinales, que es exactamente lo que puede pasar ahora con, no sé si llamar sínodo alemán o ya es otra cosa porque son las conclusiones del sínodo. También esta semana, más recientemente, se ha celebrado la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Alemana. Dos decisiones importantes. La primera, elegir un nuevo presidente. Monseñor Wilmer es el obispo de Hildesheim. Y es un obispo, es un teólogo absolutamente liberal. Es un teólogo que ha hecho reiteradamente declaraciones diciendo que hay que ir al sacerdocio femenino, que hay que modificar la moral de la Iglesia en la cuestión especialmente de la homosexualidad, pero no solo, sino también, por ejemplo, la recepción de los sacramentos por personas convivientes que no están casadas por la Iglesia. Los obispos alemanes no han tenido ningún problema en elegir a uno de sus obispos más radicales para presidir su episcopado. Es decir, si los de San Pío X están retando al Papa diciendo nosotros vamos a seguir adelante con nuestro programa, los obispos alemanes exactamente igual. Y además de elegir a un radical, pues han aprobado los estatutos de la llamada Conferencia Sinodal Alemana, donde 2/3 de los integrantes son laicos, con el mismo derecho a voto que cualquiera de los obispos, y en esos estatutos de la Conferencia Sinodal Alemana se establece que son ellos los que van a decidir qué es lo que tiene que actuarse en el plano pastoral, y que si algún obispo no quiere aplicarlo, lo van a denunciar públicamente. Es decir, van a publicar que este obispo no está aplicando esto. Por ejemplo, no está aplicando la bendición de parejas homosexuales. Este obispo no está aplicando en su diócesis la existencia de diaconisas. Este obispo no está aplicando en su diócesis que solo los casados por la Iglesia, en gracia de Dios, puedan comulgar. Han aprobado crear un estado de observación y denuncia contra aquellos obispos que quieran ser fieles a la Iglesia de siempre, es decir, a la Iglesia católica. Es una situación dificilísima. Ahora está en manos del Papa, no cabe duda. Es el Papa el que tiene que decidir sobre los de San Pío X y sobre los catoprotestantes alemanes. El Papa ha hecho una cosa muy buena en estos últimos meses. Ha escuchado
a todos. Ha recibido a laicos católicos y a los pocos obispos católicos que quieren seguir siendo fieles a la Iglesia. Les ha escuchado, ha oído sus súplicas, a veces realmente conmocionadas, que le han pedido: no nos abandone, queremos seguir siendo católicos, no nos abandone, no apruebe usted lo que van a presentarle. Se lo han presentado. Es verdad, y creo que es significativo, que en este momento no se sabe con qué mayoría los obispos han aprobado los estatutos de esta conferencia sinodal inspectora que va a controlar a cada obispo y a cada párroco. Eso significa que no ha habido unanimidad. Es evidente que los 4 obispos que han rechazado sistemáticamente el camino sinodal no habrán votado a esto, pero solo ellos 4. ¿Qué va a hacer el Papa? Dar la razón a los que sí han votado esto y dejar abandonados a los obispos, entre los cuales hay un cardenal, que están en contra de este camino sinodal. No es una situación fácil. El Papa se encuentra acosado entre 2 extremos. Por un lado, los que dicen: no queremos dialogar. El Vaticano II lo rechazamos de plano. No queremos dialogar. Hemos terminado con el diálogo. Y por otro, los que dicen: nosotros hemos aprobado esto y ahora a ver qué hacen ustedes, porque no nos vamos a mover de lo que hemos aprobado. Siempre pido oraciones por el Papa, pero creo que todos somos conscientes, o deberíamos serlo, de la gravedad del momento que estamos viviendo. Hay 2 cismas en la puerta, y 2 cismas además enfrentados, completamente distintos, radicalmente distintos. Y por lo que se ve, ninguno está dispuesto a dialogar. La situación del Papa es compleja, hay que rezar mucho por él, que se deje llevar por el Espíritu Santo. Puede hacer varias cosas. Primero, rechazar lo que unos y otros, ambos extremos, están pidiendo. Segundo, aceptar lo que ambos extremos están pidiendo. Y tercero, aceptar lo que pide un extremo y rechazar al otro, sea cual sea el extremo. Pidamos al Señor que le ilumine para que la unidad que Él con tanto empeño busca no se haga a costa de la verdad. Hasta dentro de unos días, si Dios quiere.